La historia de Cabify es una historia de cometer muchos errores y corregirlos a tiempo. Juan de Antonio creó el primer unicornio español, Cabify. Hoy viene a contarnos exactamente cómo crear y escalar una empresa de 0 a 1.000 millones de dólares. Háblame del error de haber recibido 100 millones de dólares en inversión para poder crecer Cabify. Si quieres montar un equipo clase A espectacular, pues tu principal rol o labor es ser capaz de atraer gente mejor que tú. ¿Por qué piensas que el emprendimiento es una droga y por qué deberíamos tener cuidado cuando estamos creando empresas? Está muy bien tener un propósito, está muy bien hacer cosas que te importan, pero las personas necesitamos nutrirnos de distintos ámbitos, no solo del profesional. Este episodio fue traído a ustedes gracias a HubSpot. Juan, empecemos por el principio. Creaste el primer unicornio español, pero quiero irme a la historia. Cuéntame cómo nace Cabify. Bueno, Cabify nace de estar trabajando en la industria de la movilidad, trabajaba en vehículos eléctricos, en un momento en el que pues había encontrado mi espacio, ¿no? Que trabajaba en algo que a mí me importaba, hacer las ciudades que evolucionen, transformarlas, ¿no? Y darme cuenta de que el juego no iba de cambiar un motor de combustión por un motor eléctrico, sino de usar la tecnología para compartir los activos, que el impacto en la ciudad iba a ser mucho, mucho mayor. Así nace Cabify en el año 2011, buscando que los vehículos compartidos ganen en calidad, ganen en seguridad y lleguen a ser una alternativa real al vehículo particular, que todos podamos usar un vehículo compartido como si fuera el nuestro, ¿no? Darle con la tecnología ese plus de seguridad, de calidad y confort. Yo creo que nunca nada en la vida es casualidad y todas las experiencias que uno va pasando en la vida lo van preparando para el siguiente paso. Y tuviste 3 experiencias muy importantes que viviste antes de lograr crear Cabify. La primera fue consultoría, donde estuviste en Asia, en diferentes lugares. Cuéntame cómo la consultoría y esa primera experiencia te ayudaron a aprender lecciones que luego te llevarían a crear un unicornio. Mira, igual voy a dar un paso atrás, incluso yo estudié ingeniería de telecomunicaciones, que la empecé en el año 97, el siglo pasado. En ese momento, yo lo que buscaba era entender cómo funcionaba el mundo y pensaba que el mundo lo explicaban las máquinas, las cosas que yo no entendía, ¿no? Y dentro de las ingenierías, pues lo que menos entendía era el mundo abstracto de los bits, los bytes, los electrones y demás, ¿no? Entonces, estudié telecomunicaciones por eso y cuando acabé la carrera, mi objetivo era seguir aprendiendo. Y bueno, pues tuve distintos trabajos intentando buscar mi camino hasta que encontré una empresa que se llama BCG, una consultora, Boston Consulting Group, donde sentía que estaba descubriendo un mundo nuevo y continuaba aprendiendo muchísimo, ¿no? Estuve ahí casi 3 años, 2 años y medio, y bueno, pues aprendí de grandísimos compañeros y jefes, muchos de ellos con los que sigo en contacto, y eso efectivamente me preparó para luego embarcarme en otros proyectos, ¿no? Fue una grandísima escuela. De ahí me llevé metodologías, formas de trabajar y también una ansia por buscar algo que fuera cercano a quién soy yo, ¿no? Trabajar en algo que fuera relevante para mí. En la consultoría aprendes mucho, pero vas saltando de un proyecto a otro, aprendes muchísimo, pero no te queda saber qué pasa con ese proyecto. O igual el proyecto no lo eliges tú. Bueno, después de estar en BCG, tuve la oportunidad de pasar un tiempo en Asia viajando y hacía algún proyectito entre viaje y viaje mientras iba de mochilero para costearme la experiencia. Y tuve la fortuna de conseguir una beca para estudiar un MBA en Estados Unidos. Esta beca, que se llama Fulbright, pues me la dieron con una cierta antelación sobre el momento en el que tienes que entrar a la universidad. Entonces ya pues me dio la oportunidad de seguir explorando esos países con más tranquilidad, sabiendo que luego tenía un proyecto ya cerrado, ¿no? Y esa etapa en la universidad pues, fue también transformadora. Fue en Estados Unidos, en la Universidad de Stanford, y eso fue 2008-2010. Ahí, bueno, pues por primera vez entré en contacto con gente que había montado sus empresas con capital ajeno y lo que parecía que en ese año pues solo habías visto en las películas, pues los tenías sentados en tu clase y eran pues gente tan hábil o tan torpe como tú o como yo, ¿no? Los veías, estabas al lado y dices, oye, pues igual es algo que está al alcance de todos, ¿no?
¿Quién es el hábil y quién es el torpe de esta mesa, Juan? Yo creo, viéndote a ti, el torpe está claro que soy yo, ¿no? No. Bueno, entonces, Entonces ahí, bueno, pues aprendí de mis colegas otra vez, de mis compañeros, y se abrió una vez más un mundo de posibilidades y escogí ese camino de trabajar en una startup de motos eléctricas y ya estando ahí, pues fue cuando ocurrió la magia de empezar Cabify, ¿no? ¿qué aprendiste acerca de tu paso por Stanford que quizás muchas personas que no tienen acceso a ese tipo de educación no podrían aprender? ¿Cuáles fueron las lecciones más valiosas de ese momento? Las que te dejaron las personas, que quizás son algunas de las más valiosas en la vida, y las que te dejó estudiar en un lugar tan prestigioso. Es un lugar único, inspirador. La ubicación es única, pero también la gente que te encuentras ahí, ¿no? Es lo que la verdadera magia ocurre por la gente que está ahí. Y está claro que los profesores son espectaculares, pero sobre todo aprendes de tus compañeros, ¿no? Es un proceso, bueno, pues que a mí me enriqueció muchísimo en lo personal, por cómo me transformó, pero también en las relaciones que desarrollé. Mira, te puedo poner ejemplos de frases de algún profesor, que ya te digo que no es de quien más se aprendía, pero en materia de emprendimiento, por ejemplo, había una clase con un tipo espectacular, Andy, que tenía frases que te repetía una y otra vez. Y había una que se me quedó grabada que era A's higher A's and B's higher C's, que tiene distintas lecturas, pero venía a decirte que si quieres montar un equipo clase A espectacular, pues tu principal rol o labor es ser capaz de atraer gente mejor que tú, ¿no? Y eso va a validar que tú eres bueno, porque alguien bueno quiere trabajar con alguien mejor que él, ¿no? Y si no es así, igual, o sea, no vale sentirse amenazado por alguien que puede ser mejor que tú. No sé, hay aprendizaje de todo tipo. Este es un ejemplito así fácil, ¿no? Hay algo que me sorprende de tu historia, Juan, y es que muchas personas empiezan con con la meta equivocada. O sea, no empiezan con un propósito en mente, en invertir su tiempo en algo que sea importante para ellos, sino que empiezan persiguiendo un montón de cosas que nos han vendido en la sociedad que son lo verdaderamente importante, como el dinero, el éxito, el reconocimiento. ¿Por qué fue tan importante para ti el propósito? ¿En qué momento entendiste que tener ese por qué era más importante que simplemente perseguir algo económico? Muy buena reflexión. A ver, yo no tenía un camino trazado y iba descubriendo las posibilidades, como te he comentado antes. Sí que es cierto que en ese proceso yo sentí muchísima frustración y en un momento dado, pues incluso una depresión, de decir, yo quiero que la vida, o sea, no encuentro mi camino, no sé a qué dedicar mi tiempo, me falta algo, ¿no? Le he dedicado pues 5 años de mi vida a estudiar esta carrera, que es muy dura, la acabo y ¿ahora qué? Y no sé qué hacer. Yo creo que es algo bastante común, ¿no? Cuando alguien dedica tus esfuerzos a algo y luego se encuentra en un espacio donde no se piensa. Y yo creo, o sea, esa parte del... Yo ahí hice una reflexión y me di cuenta de que tenía que intentar ser egoísta, entendiendo que era importante para mí, para yo poder estar a gusto y estando yo a gusto poder ser un elemento de positividad para la gente que tengo alrededor. De lo contrario, pues iba a amargarme a mí, a amargar a todos los que tuviera alrededor, ¿no? Entonces, analicé qué me importa a mí. Pues a mí me gustan los árboles, me gustaba, o sea, me sentía muy orgulloso de lo que habían hecho mis padres y me daba pena que hubiera gente que no tuviera las posibilidades que yo hubiera tenido. Entonces, decidí continuar formándome para tener las posibilidades de trabajar en algo que fuera relevante para mí, ¿no? Y buscar ese camino de posibilidades. Entonces, ese egoísmo, entendido como a qué dedicar mi tiempo, que es mi recurso más escaso, pues es lo que me llevó a, vamos a hacer esto. Y para mí, o sea, el éxito hoy sigue siendo trabajar en algo que es relevante para mí. Fíjate, esta pregunta que haces, todos tenemos tendencia a trazar una línea recta desde el día de hoy hacia atrás y conectar los puntos de forma lógica, como si todo tuviera sentido. Pero yo tengo ese momento transformador de esa reflexión, de sentirme mal y de recordar, pues no sé, estando viajando sentado en un banco y decir, oye, tengo que tomar esta decisión porque si no, yo no voy a ser capaz de gestionar mi vida si no tengo control sobre esa parte que me importa tanto, que es
necesito trabajar en algo que para mí me importe. Yo creo que una de las cosas que es más difícil para las personas cuando están construyendo una empresa es dar el primer paso. Quiero empezar con el 0 a 1, con eso que hablan de llevar una idea a la realidad y empezar a probarla. ¿Cuál fue el primer paso para crear Cabify? ¿Qué fue lo primero que hiciste y cómo fuiste desarrollando la solución? Lo primero, yo creo que fue decir que no a muchos proyectos y entender que cuando dabas el paso tenías que estar seguro de que ibas hacia adelante, porque eso no lo sabía, pero lo he ido aprendiendo. Las dificultades a las que te encuentras son tantas que tienes que estar muy seguro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no sé qué fue lo primero, pero sí que recuerdo momentos en los que decía, vale, esto va a funcionar, ¿vale? Y yo creo que todos en algún momento pues hacemos nuestros números, porque un negocio puede ser más grande o más pequeño, pero tiene que ser sostenible y eso se entiende como que no necesite recursos externos, que no pierda dinero, ¿no? Y recuerdo haber hecho un ejercicio de, a ver, si tenemos este número de vehículos en un espacio y los vehículos cobran este ticket y esta comisión se puede utilizar para contratar gente, cuántas personas, cuántos trayectos, y uy, más o menos parece que esto cuadra, ¿no? Y a partir de ahí es cuestión de ver si lo puedes crecer, si lo puedes escalar y qué impacto puedes lograr, si va a ser, bueno, pues algo minoritario o vas a conseguir verdaderamente transformar la movilidad de las ciudades, el urbanismo de las ciudades y cómo vivimos en las ciudades, ¿no? Pero hay un mínimo de sostenibilidad del que partir. A mí, siendo ingeniero, pues que cuadraran los números, que vieras una posibilidad de que eso tenía recorrido, pues me hizo clic, ¿no? Porque como ingeniero, pues a veces me fijo en las cosas que no funcionan. Tengo esa tara, ¿no? De, uy, esto no funciona, esto está mal. Vas buscando el error. Entonces, lo primero que busqué es, esto es sólido, vale que yo tenga mis ideales y mis objetivos, pero esto tiene que poder sostenerse, ¿no? Hay un concepto que mucha gente habla cuando está sentada con nosotros y es el concepto de producto mínimo viable, el producto más simple para poder validar una hipótesis. ¿Te acuerdas de cuál fue la primera versión que desarrollaron en Cabify para validar la hipótesis que ustedes tenían? Sí, la primera versión fue relativamente rápida. La desarrollamos Sam, que es la primera persona que se unió al proyecto. Comenzaría en julio de 2011 y estábamos haciendo pruebas bueno, hicimos un lanzamiento en septiembre de 2011. Fueron pues mes y medio. O sea, fue un mínimo producto muy mínimo. Y no es tan distinto. De cara al pasajero, no es tan distinto a lo que percibes hoy. O sea, estamos en 2026. Hace 15 años no todo el mundo tenía smartphones. De hecho, muy poca gente tenía smartphones. Y cuando le dábamos un teléfono a un conductor, se agarraba así. No, de hecho, teníamos que comprar las líneas, los datos y los teléfonos para dárselos a los conductores, ¿no? Pero el interfaz, o sea, la tecnología ya estaba ahí. Tenías mapas en el móvil, tenías capacidad de computación, entonces no era tan distinto. Tú seleccionabas dónde querías que te recogieran y venía un coche. ¿Qué se ha hecho? O sea, mucho de lo que hay hoy por detrás es procesamiento de datos, que no queda tan claro cuando abres la app. Ese primer producto lo que nos permitió fue validar que había una demanda, o sea, una capacidad a través de la tecnología de mejorar la calidad del servicio prestado y que a partir de ahí tú podías construir una propuesta de valor de acuerdo a tus principios, a tus valores y poner un producto en el mercado. Otro de los retos a los que se enfrentan las personas cuando están construyendo un proyecto es conseguir el dinero, conseguir financiación para llevarlo a la realidad. Y hubo algo que me llamó la atención y es que tenías una danza de la financiación y lograste levantar unos primeros dólares para Cabify con ángeles inversionistas. Cuéntame cómo fue la experiencia de conseguir esos primeros dólares para Cabify y en qué se invirtieron. Era algo inconcebible que alguien fuera a invertir en tu proyecto y que te diera dinero para hacerlo. Hay distintos tipos de proyectos empresariales. El nuestro requería de inversión porque tenías que poner vehículos en la calle antes de que hubiera pasajeros y tenías que crear esa liquidez, esa disponibilidad, ¿no? Y eso tenía un coste. Y de hecho tenías que hacerlo rápido porque si otros crecían más rápido, mucho más rápido que tú, pues podías quedarte desplazado, ¿no?
Y lo de levantar capital, pues era, o sea, yo recuerdo llamadas de 15 minutos con algún inversor que dijo, venga, sí, te doy $100.000. A ver, también hubo 50 antes de esas de gente que te decía que no. De hecho, en España en ese momento no había muchos angel investors y todo el dinero que levanté inicialmente vino de angels de fuera de España, principalmente a través de relaciones establecidas en Stanford o gente que confiaba en ti porque veía ese sello de calidad, ¿no? Y era, o sea, era algo desconocido el que creyeran en ti, te dieran un dinero para montar un proyecto que para ti era un proyecto, era pues dos amigos montando algo y alguien cree en ti, eso es una responsabilidad luego tremenda, ¿no? Primero una felicidad de decir, oye, esto puede ir a algún sitio, no es solo un invento, tenemos los medios para continuar avanzando, ¿no? Y de ahí la danza de la financiación, porque era una alegría o sea, por un lado, con una probabilidad muy alta te podías morir al mes siguiente porque te quedabas sin dinero y de repente alguien te echaba un salvavidas, ¿no? Entonces, pues lo celebrabas como podías y siendo más joven, pues incluso alguna vez el gusano. Em, Hay otra cosa que es fundamental, porque con ese dinero tienes posibilidades para desarrollar producto, posibilidades para contratar. Y luego de muchas conversaciones con diferentes fundadores de compañías, diferentes empresarios, uno de los dolores más importantes o una de las cosas determinantes para cualquier proyecto de emprendimiento es con quién te rodeas en esos primeros meses y primeros años. ¿Qué errores cometiste contratando gente al inicio y qué lecciones te llevaste de crear el primer equipo que iba a construir Cabify contigo? Del primer equipo de Cabify había amigos y surgieron amigos. Siendo principiante, se cometieron errores, pero también muchos aciertos de los que me alegro hasta el día de hoy, ¿no? En ese momento yo busqué gente cercana a mí, que conocía durante mi carrera profesional, a los que les tenía mucho respeto y que tenía unas habilidades, bueno, pues muy fuertes en ciertas necesidades que tenía la compañía. Y luego había gente con la que hubo que asumir riesgos que no conocía. Por ejemplo, Sam surgió de un foro de Ruby on Rails, donde bueno, pues expliqué lo que estaba buscando. Nos conocimos tomando un café con churros o un chocolate con churros ahí cerca de donde yo vivía y hubo match y trabajamos juntos. Entonces, se asumen riesgos porque no puedes controlar todo. Yo creo que el aprendizaje es que hay que controlar esos riesgos, ¿no? No sé cuál es la tasa de divorcio en los matrimonios, pero tú cuando te casas con tu pareja dedicas mucho tiempo a hacer esa evaluación de si es un buen encaje, ¿no? Y aún así hay muchos errores. Normalmente cuando contratas no pasas tanto tiempo, entonces la probabilidad de que haya un error Más alta. es bastante más alta. Y el tiempo de vida, o sea, en Cabify ahora tenemos 15 años. Somos una empresa que nos gustaría durar mucho más, décadas, siglos, todo lo que podamos, ¿no? Entonces hay que mirar a largo plazo. Y ahí el que tengas la opción de deshacer un divorcio amistoso, si quieres, es importante, ¿no? Creo que para eso, y hay mucha literatura sobre esto, pero es relevante que cuando repartas el porcentaje de propiedad de la empresa, pues que sea en función al valor que construyes y que no esté asignado simplemente por estar ahí el día uno, sino que tenga un periodo de vesteo, en el que si se va detectando un error o deja de haber match, pues se pueda romper eso de forma razonable, ¿no? Yo creo que eso lo hicimos bien y bueno, y luego eso también te permite el poder ir trayendo nuevo talento y compartir con ellos también, con ese modelo, la propiedad de la empresa, ¿no? Yo creo que esa es una de las lecciones más importantes que me llevé de estudiar en Barcelona y de las muchas conversaciones que he tenido, y es que las personas cuando están comenzando una empresa creen que se tienen que casar con el socio, tienen que casarse con las primeras personas que contratan y darles participación inmediato, y es como no, 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 o sea, es un periodo de prueba que tú tienes que ir probando. Si les vas a dar un 5%,
puede ser un 5% en 5 años y se va librando 1% cada año que pasa contigo. El estándar es, o era, porque esto cambia, 4 años, ¿no? Y el primer año tiene un cliff que se llama, ¿no? Entonces tienes que completar el primer año entero para llevarte ese, porque aunque has estado 2 o 3 meses, no has creado mucho valor, ¿no? Entonces tienes que estar un año y al terminar el primer año, pues ya te llevas una cuarta parte de lo que hayas acordado y a partir de ahí, pues mensualmente vas devengando esas acciones. Ese modelo funciona bastante bien y bueno, pues a nosotros nos encajó y nos permitió también pues ir dando, renovando y dando a nuevo talento esas mismas posibilidades. Una de las lecciones más importantes de este episodio es la importancia de escuchar a tus clientes para tomar mejores decisiones. Para ayudarte con eso, HubSpot creó la biblioteca de recursos de marketing y ventas. Una biblioteca gratuita con diagnósticos, calculadoras, plantillas y reportes diseñados para que los equipos de marketing y ventas operen con mejor información. Todo en un solo lugar. Nuestra herramienta favorita es el diagnóstico de alineación entre marketing y ventas, donde respondiendo 15 preguntas recibes un puntaje para saber qué tan alineados están tus equipos hoy y los pasos concretos que debes tomar para mejorar. Les dejamos el enlace en la descripción. Ahora sí, de regreso al episodio. Leyendo los comentarios de algunos de nuestros episodios, a la gente le gusta conectar los puntos entre, no sé si esto va a tener sentido para vos, Juan, pero entre ayer y hoy, y es, usualmente te cuentan la historia de cómo nace la empresa y saltan a cómo ya es grande. Y yo quiero ver un poquito como el intermedio de Cabify y entender, listo, desarrollaron un buen producto, empezaron a darle los móviles a los diferentes conductores que tenían de Cabify, pero ¿cómo hicieron para ganar tracción de clientes? ¿Cómo hicieron para que las personas comenzaran a utilizar su aplicación? Porque tú puedes tener la mejor tecnología, puedes tener el mejor equipo, puedes tener gente que te da plata, pero si no tienes clientes te mueres. Sí, no, y al principio, voy a irme muy al principio y luego si quieres vemos otros momentos en la historia. Pero te hablaba de septiembre de 2011, mínimo producto viable, lo subimos a las aplicaciones y nos sentamos ahí esperando en el ordenador, en la computadora, a ver si hay descargas. Y obviamente no hay descargas, nadie conoce tu servicio, no. Entonces hubo un primer proceso de entender a quién le estaba resolviendo ese problema, ¿no? Y ahí pues éramos acosadores profesionales. O sea, si alguien se descargaba, conseguía que se descargara su aplicación, o la aplicación, pues nos metíamos en Facebook, en LinkedIn, en las herramientas de información pública que había disponibles en ese momento para hacer un perfil de ese usuario, entender qué tipo de persona valoraba nuestro servicio y buscar más de esos clientes dónde podían estar, ¿no? Y nosotros al principio en Cabify en España, mira, somos una empresa que siempre, a ver cómo te explico esto, a ver. Creemos que hay un fin muy relevante, ¿no? Un propósito que nos motiva, pero también creemos que ese fin no justifica los medios y que los pasos que das tienen que ir siempre en la dirección adecuada. No vale decir como mi fin es muy noble, pues puedes romper todo lo que hay por el camino porque es menos elevado que mi fin, ¿no? Entonces eso te lleva a decisiones como regulación laboral, regulación fiscal, regulación en materia de transporte. Oye, pues si estás construyendo ciudades mejores, parece razonable pensar que las ciudades donde operas tienes que pagar impuestos, ¿no? Porque con esos impuestos se construye la ciudad. O que si hay una normativa laboral, pues esa normativa laboral es para proteger los derechos de los trabajadores y por lo tanto que vivan mejor. Entonces puedes estar más o menos de acuerdo, puedes creer que es mejorable, pero creo que tienes que cumplirla, ¿no? Y Cabify siempre ha hecho eso. Es una desventaja competitiva a veces porque tienes que pagar más impuestos que tus competidores, por lo que sea, pero creemos que es irrenunciable, ¿eh? Por quiénes somos. Luego está en materia de transporte. En materia de transporte, las decisiones que se toman son más complejas porque hay unos intereses establecidos muy particulares que no siempre miran al interés general, así como en materia fiscal, tributaria o materia laboral se toman decisiones como, oye, el país, la sociedad va por aquí, vamos por aquí. Cuando estás hablando de regular industrias muy particulares, hay intereses establecidos que a veces van en contra del interés general y prevalecen los intereses particulares, ¿no? Entonces, en España, si querías hacer un trayecto y transportar a alguien y cobrar por ello, tenías que utilizar dos tipos de licencias, una de dos tipos de licencias, taxi o VTC, ¿vale? Nosotros cumplimos esa normativa y
eso obligaba a trabajar con un número muy reducido de vehículos. Los taxis no querían trabajar con nosotros en ese momento, a día de hoy pues la mayoría trabajan con nosotros, y las VTCs tampoco. Pero conseguimos convencer a 10, a un grupo muy minoritario de tenedores de licencias de VTC para que empezaran a trabajar con nosotros. ¿Qué ocurre? Que tenían vehículos, pues Mercedes, clase E, Audi A6 entonces era un producto más caro que la alternativa que había en la calle, pero era muy premium. Sin embargo, ese producto sin tecnología costaba 2 o 3 veces más caro que un taxi. Con tecnología costaba un 20% más caro que un taxi. Entonces, estaba en el mismo rango de precio. Y volviendo al punto de decisiones y clientes, ¿qué cliente utilizaba ese tipo de producto? Pues nos dimos cuenta que eran profesionales liberales, tipo abogados, arquitectos, que valoraban mucho su tiempo y la imagen que proyectaban y estaban dispuestos a pagar un 20% más por ese servicio, ¿no? Y viendo sus perfiles, pues vimos que les gustaba, o sea, viajaban en tren de alta velocidad. Bueno, pues nuestra iniciativa de marketing, donde pusimos todas nuestras fichas en ese momento para captar usuarios de ese tipo, fue comprar poner un stand, un espacio en la estación de Atocha de Madrid para, flyer en mano, asaltar a todos los transeúntes explicándoles lo que era la aplicación, ¿no? Y ahí estábamos todos, o sea, las 7 personas que estábamos en la empresa, pues íbamos ahí, nos dedicamos, ya que habíamos invertido todo nuestro presupuesto de marketing de ese mes, que serían $2.000 para esa iniciativa, pues todo nuestro talento, excepto los ingenieros de desarrollo de software, que eran 2 y no hablaban muy bien español y no eran muy convincentes tampoco hablando las personas, no eran buenos vendedores, pues estábamos ahí intentando conseguir clientes. Y ahí incluso una de estas personas que se unió al principio, Vicente, un muy buen amigo, también trabajó en BCG, había dejado hacía poco BCG y le había dicho a su jefe dónde se iba. Dice, una startup. Dice, bueno, no sé, no estoy muy convencido de lo que hace Vicente, pero allá tú. Y ahí se encontró a su jefe dándole un flyer. No. Y dije, oye, no sé si has progresado mucho. Le dijo Jorge, que es un buen tipo. Y Vicente dijo, bueno, no sé, ya veremos, ya veremos. Un tiempo después, Jorge se hizo inversor de Cabify, así que cerramos el círculo. Y le fue bien. Le fue bien, le fue bien. Funcionó. Funcionó esa técnica pues esa táctica de ir a la estación de tren y entregar flyers. ¿Qué más hicieron para seguir creciendo Cabify? Eso también fue un error porque no nos dimos cuenta de que teníamos un techo. Había en Madrid 16.000 taxis y 600 VTCs. No conseguimos convencer a los taxis ni a las VTCs. Poco a poco entramos en las VTCs, pero había un techo que era, ¿vas a lograr convencer a estas 600? Difícilmente, ¿no? Sí. Y nosotros, como éramos muy cabezones, pues estábamos ahí luchando. Nos dimos cuenta que había países donde el valor que podíamos aportar era mucho mayor y el mercado, el tamaño del problema era también, bueno, pues era una oportunidad más grande, ¿no? Y no teníamos esas limitaciones. Y fue por eso por lo que vinimos a Latinoamérica. Abrimos, pues en mayo de 2012 empezamos a contratar gente pues en 3 países, ¿no? Y en ese momento yo casi me mudé a Latinoamérica, porque España no tenía, si nos hubiéramos quedado allí hubiéramos muerto, no teníamos capacidad de crecer. Y aquí, pues la infraestructura de transporte colectivo de pasajeros, los autobuses, el metro, ¿cuántos años llevamos en Bogotá esperando Un un metro. metro? Pues no estaba tan desarrollado como en Europa. Entonces, el vehículo particular era mucho más dominante y la calidad y seguridad que proporcionaban las alternativas no estaban ahí. Entonces, la tecnología te permitía poner esa capa de seguridad y de calidad que hacía que mucha más gente pudiera utilizar los vehículos compartidos con garantías. Y yo creo que ese fue el momento transformador, el venir a Latinoamérica, mudarnos aquí, solucionar problemas más grandes y bueno, pues tampoco te diría que desde ese momento fue fácil, pero fue una decisión adecuada. Cualquier emprendedor o empresario que tenga que salir a otros países a buscar crecer su empresa porque encontró un techo, se encontraría un reto muy grande y es que poco conoce el lugar al que está entrando y las dinámicas sociales, económicas del lugar son muy diferentes. ¿Cómo fue esa experiencia de adaptar Cabify
a Latinoamérica? ¿Cómo lograste que esa tecnología que habías creado pensando en Europa terminara funcionando más en Latinoamérica de lo que iba a funcionar en España? Fue clave de nuevo, el haber pasado por Stanford, porque hice amigos que cuando vine acá, pues me junté con ellos y me ayudaron a montar equipos locales, bien de gente que ellos conocían, referencias, o incluso alguna de su familia, ¿no? Y o sea, tener esa confianza, esa relación de confianza, pues fue una base sobre la que construir. Pero luego otro elemento en el que pusimos mucho énfasis es en esa adaptación local. Y eso combinando el no perder la cultura propia de la empresa. ¿Y cómo se logró eso? Pues mudándonos aquí. Vivíamos aquí, turnándonos de un país a otro, Vicente y yo principalmente, y luego también pues Paco y Adrián. Intentábamos entender los problemas viviéndolos, respirándolos y luego también intentando que permeara la cultura los equipos que estábamos montando aquí, ¿no? El estar nosotros aquí pues también aceleraba el conseguir que los cambios necesarios se implementaran, pero había una decisión estructural de que éramos locales. O sea, algo que diferencia a nuestra empresa es que somos locales. Nos preocupamos, o sea, no estamos en 500 ciudades en el mundo. Estamos centrados en un número limitado de países que conocemos muy bien, que entendemos muy bien. Tenemos sociedades aquí, un montón de personas aquí y pasamos tiempo aquí para entender qué hay que hacer, ¿no? Y trabajar con la gente para llegar ahí, ¿no? ¿Qué aprendiste sobre hacer negocios en Latinoamérica? Porque usualmente, como nos escucha mucha gente de Colombia, México, Perú, Estados Unidos, el consejo es al revés, es como, o más bien, el punto de vista que buscamos siempre es al revés. ¿Qué aprendiste a hacer negocios en Estados Unidos? ¿Qué aprendiste a hacer negocios en Europa? Pero el tuyo tiene algo muy valioso y es que tuviste que aprender a hacer negocios en Latinoamérica y eso da dos puntos de vista muy buenos y es, llegaste sin sesgos a entender cómo funcionaba el mundo en Latinoamérica y intentar hacer negocios. Y eso le da una perspectiva muy valiosa a la gente que hace negocios acá, que tal vez tiene un montón de sesgos y información diciendo, no, hacer negocios aquí es de esta manera, de esta manera. ¿Qué aprendiste a hacer negocios en Latinoamérica? ¿Y qué consejo le darías a todas las personas que tienen empresa acá o personas que tienen empresa en Estados Unidos, España, que quieren entrar a Latinoamérica? Bueno, el primero es que hablamos de Latinoamérica como si fuera un ente y nada que ver. O sea, cada país, incluso dentro de cada país, hay culturas y formas de ser muy distintos, ¿no? A veces, siendo español, el idioma juega en nuestra contra porque pensamos que las mismas palabras significan lo mismo y no es muchas veces como dicen las cosas, ¿no? Los españoles, o sea, siendo español, hay una ventaja que es que no somos tan alemanes como otros europeos, ¿no? No somos tan rígidos. Entonces estamos ahí en un terreno, un poco terreno de nadie. Y cuanto más al sur te vas en España, igual más cerca de un carácter más relacional. Cuanto más al norte, igual eres más sajón o más, bueno, de otra forma, ¿no? O sea, al final somos personas y es cuestión de entender, entender a las personas. Yo tampoco te diría que soy un ejemplo de hacerlo bien. Llevo casado con mi mujer que llevaremos 8 años, que es mexicana, de cuando vivía en México, y aún a día de hoy no nos comunicamos de la misma manera. Entonces, yo creo que lo primero es entender que somos distintos, pero igual dentro del mismo país todos somos distintos, y que hay que escuchar y entender las cosas, ¿no? Bueno, algo que contaba yo en mi empresa cuando se unía, yo creo que ahora ya la gente lo ha aprendido, pero antes era, oye, mira, si eres español y le estás preguntando algo a alguien que está a 8.000 kilómetros de distancia, igual lo apropiado es preguntar hola, ¿qué tal? Esperar a que te responda y interesarte un poco por la persona con la que estás hablando y luego ya, pues sí, si quieres ir al grano, ve al grano, pero esas diferencias culturales a veces generan mucha fricción. Juan, definitivamente para crecer de 0 a 1 fueron necesarias ciertas cosas, pero para crecer de 1 a unicornio y empresa muy valiosa, con muchísimos empleados, con mucha facturación, se necesitan otras cosas completamente diferentes. Y una de las cosas que necesitaste en su momento fue capital. Y quiero hablar de un error puntual que cometieron y es que recibieron 100 millones de dólares en inversión y la gente diría, no, 100 millones de dólares en inversión, ¿eso cómo puede ser un problema? Háblame del error de haber recibido demasiada plata para poder crecer Cabify. Sí, obviamente cuando recibes 100 millones
Si tienes una danza de la financiación, la ejecutas con tu Con estilo. mejor, con todas tus ganas, ¿no? Pero te puede llevar eh, a ir por un camino que no es el que llevabas hasta ese momento, ¿no? Nosotros, buscando ser distintos y reconociendo nuestras debilidades, pues en nuestra industria nos enfocamos en un tipo de cliente, en un tipo de conductor. Buscábamos ese y continuamos buscando ese cliente, ese pasajero, ese conductor que valorara la calidad y la seguridad, que no son todos. Hay gente que lo único que busca es precio y le da igual todo lo demás, está bien. Pero nosotros, ese no es nuestro mercado. No sabemos no es donde vamos a hacer algo diferente, mejor, no está alineado con quienes somos nosotros, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando de repente te dan ese saco con dinero, viene una responsabilidad y tienes que ejecutar, hay un plan que cumplir, igual pues intentas jugar a un juego distinto que no estabas jugando. Y eso, yo creo que eso es lo que nos pasó. Dijimos, vamos a correr más y eso significó pues ir a por un mercado más masivo, ¿no? Donde no teníamos tanta capacidad de diferenciación o donde más bien no se valoraba nuestra diferenciación. Y eso pues no fue una buena decisión, ¿no? Y afortunadamente, o sea, nosotros, la historia de Cabify es una historia de cometer muchos errores y corregirlos a tiempo, por lo menos hasta el momento. Escuché una frase que dijiste, o más bien, algo que dijiste que fue, no lo voy a decir textual, pero es como después de cierto punto, cuando estás construyendo una empresa, deja de ser un reto como de negocios y empieza a ser un reto de personas. Empieza a ser un reto de tener el equipo adecuado, conectar al equipo adecuado, tener equipos en diferentes países y que funcionen bien. Y justo hablaste de una frase de la que te quería hablar, no sé si la escribiría así textualmente tu profesor en español, pero la gente nivel A contrata a gente nivel A y la gente tipo B contrata a tipo C. ¿Cómo describirías lo que es una persona tipo A? ¿Qué es esa persona o cómo es esa persona que quisieras tener en todos los equipos de Cabify? En primer lugar, hemos aprendido que tiene que haber unos valores culturales compatibles. No necesariamente los mismos, pero sí un núcleo de principios que sean compatibles. Porque por muy buenas capacidades técnicas que tenga, si no comparte esa forma, el propósito le puedes convencer, pero la forma de ser, el cómo hacer las cosas, necesitas que lo comparta, ¿no? Eso es básico. Entonces, ya con eso, pues buscas esa excelencia técnica o esa capacidad de aprendizaje, ese hambre que le va a llevar a esa excelencia técnica. Para mí eso es una A, ¿no? Alguien con quien quieres estar y de quien quieres aprender. ¿Y qué diferencia un A de un verdadero líder? Porque hay personas que son muy buenas en la cultura, son excelentes técnicamente, pero no tienen capacidades de liderazgo. Es que hay distintos tipos de liderazgo, ¿no? Pensaría que en Cabify es un liderazgo más distribuido donde se empodera, se lidera con el ejemplo, pero el ejemplo en ética de trabajo, el ejemplo en valores y principios, el ejemplo en propósito, y luego cada uno se lo lleva a su terreno. Pero no somos... Luego hay otro modelo de liderazgo que es voy contigo de la mano y te voy enseñando cómo tienes que hacer cada cosa, o implanto en ti una energía y casi con un discurso, no sé si militar o arengas, que eso yo eso no soy bueno haciendo, ¿no? Entonces yo creo que hay distintos modelos de liderazgo y cuando hablas de As, pues un B o un C puede ser un A en otro contexto, en otra cultura, en otra organización. Creo que eso es esa declaración se adapta a tu realidad y a tu momento. También hay un eje temporal. Una puede ser una en un momento, un B, un C, ¿no? Yo creo que el mensaje es, tienes que lograr rodearte de gente mejor que tú para ayudarte a mejorar tú también, aprendiendo y, oye, los retos que tienes, pues entre todos sacarlos adelante, ¿no? Y si ves a alguien en tu equipo que no está construyendo un buen equipo, probablemente necesites elevar las capacidades de ese equipo, ¿no? De hecho, Zuckerberg decía que
su criterio para contratar era si esa persona fuera mi jefe en algún momento, yo estaría feliz. O sea, yo me sentiría cómodo que esta persona fuera mi jefe. Es una buena forma de ponerlo, efectivamente. Sabes que no puedo evitar notar que no sé si es el tiempo, no sé si es la madurez y los 15 años que lleva la empresa, que llevas construyendo, que llevas creando Cabify, pero veo una diferencia como generacional entre los fundadores como tú del principio, los primeros que estaban consiguiendo capital, y los de hoy o los de hace 2 años, porque los incentivos veo que están como en diferentes lados. Veo que tú estás muy enfocado en cumplir un propósito, en que tu empresa sea un vehículo de cambio y ves el dinero como una forma de habilitar ese cambio y de lograr construir más cosas encima de la empresa para poder estar conectado con este propósito. Y digamos que el objetivo no es ser unicornio. El objetivo es seguir impactando en las ciudades para que puedan tener un cambio ambiental, social. ¿Por qué crees que han cambiado tanto los fundadores? O sea, ¿cuáles deberían ser los verdaderos incentivos de una persona cuando está levantando capital de un fondo de inversión? Pareces una persona mayor diciendo que las nuevas generaciones, la música que escuchan es terrible, ya no saben trabajar. A ver, no creo. A ver, yo creo que, vamos, no soy consciente de que haya cambiado tanto la cosa. Vamos, yo me encuentro a gente con propósito antes y igual que ahora. La industria, o sea, el mundo de las startups se ha, se ha creado un halo de romanticismo alrededor de él que igual hace que nos confundamos, ¿no? Esto no es un camino fácil, no es para todos, es complejo y el éxito y la validación externa no, no es no es lo que deberías buscar, ¿no? Desde mi punto de vista. Son elementos temporales y que te pueden llevar por un camino difícil, ¿no? Llevándolo al mundo de las redes sociales, esto no va de buscar likes. Los likes, si vas buscando likes, pues te estás perdiendo, ¿no? Y, y yo creo que se habla mucho de pues ronda de financiación, de hitos de ese tipo que no necesariamente es lo que demuestra que tú estás cumpliendo tus objetivos. El que venga, pues antes hablábamos de que los 100 millones fue casi lo que nos lleva por delante. Entonces, creo que el dar mucha visibilidad a las startups ha puesto foco en elementos como ronda de financiación, valoraciones, que puede que hayan atraído a gente que busque eso, pero creo que sigue habiendo mucha gente que está aquí por algo que le resulta importante. Y creo que esa gente em, puede empezar haciendo algo en lo que ve una oportunidad y su propósito lo va a encajar en lo que está haciendo. Y, y va a acabar haciendo de una forma única eso que hace y eventualmente te podrá contar esa historia de propósito. Porque no empiezas con una idea tallada en piedra y 10 años después sigue siendo lo mismo. Tú la vas evolucionando. Entonces, si tú eres fiel a ti mismo, la vas a llevar por donde a ti te importa, ¿no? Pero esta es una industria, o sea, eso, en todas las industrias, si se habla de que se hace mucho dinero, llama la atención sobre eso, pues puede que atraiga gente que vaya buscando exclusivamente eso. Dicho esto, si has venido aquí por eso, es muy poco probable que consigas tu objetivo porque son las excepciones las que consiguen eso, ¿no? Juan, has dicho que el emprendimiento es una droga y quiero ahondar un poco en ese tema. ¿Por qué piensas que el emprendimiento es una droga y por qué deberíamos tener cuidado cuando estamos creando empresa? Si trabajas en algo que es tan cercano a ti y que está tan cerca de tu propósito, pues de repente se vuelve muy importante para ti. Y si lo haces con gente a la que admiras, de la que aprendes, pues le quieres dedicar más tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que también es importante en un momento dado separarte de eso y decir, mira, yo no soy mi empresa, aparte de que esto, o sea, esto me gusta, pero no puede convertirse en lo que me define a mí o lo que dicta mi forma de comportarme, ¿no? Sigo siendo una persona al margen de esto. Antes me preguntabas por podcast, yo intento mantener mi vida
personal y no aparezco mucho en público, también por eso, porque es que quiero mantener mi vida personal separada de la empresa. Entonces está muy bien tener un propósito, está muy bien hacer cosas que te importan, pero las personas necesitamos nutrirnos de distintos ámbitos, no solo del profesional, ¿no? ¿Crees en el equilibrio? Creo que el equilibrio no existe, pero que hay que buscar el... Tienes que buscar un balance. No creo, no, es como la felicidad. Bueno, tú tienes que tener una ambición de tener una serie de experiencias, pero no existe la felicidad para todos los días. Vas a estar contento en un momento dado, ¿no? Pues el equilibrio es igual. Tengo ahora 4 hijos, un trabajo muy demandante. No tengo equilibrio. Lo que busco es que no se descuajeringue todo, que no se destartale, ¿no? Hay algo con lo que yo he sufrido mucho, de lo que tú también has hablado públicamente, y es que a nosotros como emprendedores o como empresarios o personas que tienen un propósito superior, cuando estamos persiguiendo ese propósito, se nos olvida celebrar. Se nos olvida que los diferentes momentos que estamos viviendo y los hitos que estamos cumpliendo son importantes. Para darte un ejemplo, Dani y yo cumplimos 100 episodios hace poco, hace 2 episodios más o menos. Llevamos 2 años haciendo esto, no paramos a celebrar. No hicimos un episodio, un especial de 100 episodios, nada. Ayer, cuando salimos de una charla como muy, muy emotiva, Dani y yo dijimos, vamos a celebrar, y fuimos y comimos carne. Creo que es importante celebrar esos momentos. ¿Qué opinas de eso? Porque sé que has confesado que a nosotros los emprendedores ese es un mal que tenemos, que se nos olvida reconocer el aquí y el ahora por estar mirando hacia el futuro. Efectivamente, miras a la montaña y siempre estás mirando hacia adelante y no te paras a celebrar, y eso puede que para ti no sea tan importante, pero para la gente que tienes alrededor, pues lo es y mucho, ¿no? Y reconocer esos éxitos. Incluso yo creo que para nosotros también ¿qué ocurre? Que igual tienes en la cabeza las preocupaciones y estás ansioso por resolver esas preocupaciones y estás pensando en ese mañana, ¿no? Pero efectivamente, igual es una medida de protección también. Puede que para sobrevivir a los altos y bajos, o atenúas los altos o los bajos te van a pegar, ¿no? Para ir cerrando todo el tema de la construcción de Cabify, y pasar a un tema de hablar del futuro que también me emociona un poco. Yo creo que lo que nos guste, lo que nos hace únicos, dice mucho de nosotros y también nos enseña un montón. Y eres muy aficionado al surf. Luego de haber vivido años de surfear la ola de Cabify, de construir la empresa, ¿qué te ha enseñado el surf acerca de la vida y las empresas, y por qué es la herramienta o la forma en la que te despejas para poder seguir? Te estás metiendo en un terreno peligroso. Si a alguien que hace surf le preguntas sobre el surf, te puede pasar días hablando sobre el surf. Pero, nada, te pongo un ejemplo. Hay que ser muy cabezón para aprender a hacer surf. O sea, no es un deporte donde las condiciones se repiten con facilidad y puedes ensayar y repetir. Salvo que estés en un sitio muy particular, un point break o algo así, normalmente las olas van rompiendo de forma distinta, no siempre. Y normalmente para llegar hasta ahí tienes que pasar por una barrera de olas rotas, entonces tienes que pelear para llegar a tener una oportunidad. Cuando tienes una oportunidad, te la juegas. Yo intento buscar sitios con poca gente para disfrutar del momento, porque si no, además, tienes que buscar el espacio entre distinta gente, ¿no? Pero te la juegas, son unos segundos y es una batalla. Es una batalla que acaba y puedes empezar otra, ¿vale? Te puede ir bien, te puede ir mal, aprendes de ese proceso, lo disfrutas, o te enfadas contigo mismo y dices, tengo que cambiar esto, ¿no? Inmediatamente después es otra vez pelea. Y entonces, en 1 hora y media, 2 horas o 30 minutos, lo que sea tu sesión, pues en función de dónde estés y cómo te vaya bien, pues puedes pasarte 2 horas remando constantemente para coger una ola o ninguna, o pues puedes tener 20 oportunidades de estas, ¿vale? Entonces tú acabas tu sesión de 1 hora y has tenido 20 batallas que has ganado o has perdido, estás zen, porque estás preparado para lo que te traiga el día, ¿no? Yo disfrutaba mucho cuando
pasaba tiempo en Lima trabajando en Cabify, porque igual me levantaba, o sea, a las 4 y pico de la mañana y a las 5 estaba en la zona del sur de Lima, Punta Roca, San Bartolo, bueno, hay unas zonas ahí a 40, 50 kilómetros y a las 5 y pico, cuando amanezaba, estás ahí, ves amanecer, pasan los pelícanos, tienes tus batallas y a las 8:30 estás de vuelta después de un tráfico terrible para entrar en Lima, estás en la oficina y lo que viene después, estás preparado para, o sea, te enseña eso, el mundo de los negocios, pues no sé si batallas es la definición, pero tienes problemas que solucionar, tienes retos, te enfrentas a ellos, los resuelves de la mejor forma posible o te quedas bloqueado, ¿no? Entonces aprendes y practicas mucho el no bloquearte, ¿no? Los problemas no te pueden superar. Cuando estás en el agua, pues tienes que medir los riesgos, saber dónde te metes. De hecho, cuando más peligroso es hacer surf es cuando estás empezando porque no tienes ni idea de los riesgos que estás metiendo, ¿no? Y enfrentarte a tus miedos, a tus errores y repetirlo una y otra vez, ¿no? Si estás aquí es porque te interesa aprender sobre negocios y crecimiento personal. Todas las semanas nos sentamos con las mentes más brillantes para descifrar su receta de éxito. Si no quieres perderte ningún episodio y quieres apoyarnos, la manera más sencilla de hacerlo es suscribiéndote al canal y activando la campanita. Lo puedes hacer dando clic en el botón de abajo o escaneando el QR que vas a encontrar en pantalla. Ahora sí, de regreso al episodio. Juan, voy a pasar a otro tema porque estamos en un mundo donde hay demasiada información que nos está llegando siempre de muchos lados. O sea, nos está bombardeando que Cloudbot, pues que Cloudbot o este tipo, bueno, en fin, el crecimiento y el desarrollo de Claude, que tenemos el LM de Grok, que ChatGPT, que esto, que lo otro, que la inteligencia artificial nos va a cambiar el trabajo a todos, que nos vamos a quedar todos sin trabajo, que los podcasts ahora van a ser con inteligencia artificial. Bueno, mucho ruido. Tú como una persona que está en el barro, que está construyendo, que está creando una empresa, ¿cómo ves que la inteligencia artificial va a cambiar tu industria y en general las empresas en el mundo? Si miro hacia atrás en el tiempo, ha habido distintos momentos en la historia de la humanidad donde parecía que las innovaciones tecnológicas iban a dejar sin trabajo a la población. Y efectivamente hubo evoluciones, cambios y trabajos que dejaron de hacerse y otros nuevos que aparecieron, ¿no? No veo por qué esta revolución va a ser distinta. Pensaría que debería de ocurrir lo mismo. Sí que es cierto que en algunas de esas revoluciones, pues si no se gestiona adecuadamente, pueden no ser transiciones fáciles, ¿no? Y bueno, pues hubo movimientos sociales que surgieron a partir de la revolución industrial, porque igual no se gestionó todo lo bien que se podía haber gestionado, ¿no? Entonces yo creo que, volviendo a usar ese ejemplo, lo que sí que he interiorizado mucho es que las fábricas, ya cuando llegó la electricidad a las fábricas, la mejora de la productividad no se alcanzó simplemente por electrificar fábricas que iban a vapor, sino por rediseñar todos los procesos para que la nueva tecnología tuviera un impacto en la forma de producir, ¿no? Entonces no es simplemente sigo haciendo lo mismo con esta tecnología, sino cómo cambia todo lo que se hace esta tecnología. Y eso lleva tiempo. Eso no es cuestión de un año. La tecnología pues tiene que adoptarse, difundirse y tiene que permear de esa forma, ¿no? Entonces, yo soy, a ver, siendo emprendedor, pues hay que ser o posibilista o optimista, ¿eh? Y eso ha ganado a mi faceta de ingeniero de ver los errores y las cosas a mejorar. Pensaría que nos puede ayudar en muchas cosas. Sí que es cierto que a día de hoy pues tiene muchas limitaciones. O sea, cómo se ha definido los LLMs para que respondan, obtengan la misma puntuación, ¿no? En su proceso de entrenamiento, dándote una respuesta inválida o no dándote una respuesta, pues nos ha llevado a que no son del todo fiables las respuestas que dan y eso genera unos riesgos. Entonces yo creo que hay mucho por hacer. Me lo lleva a mi industria. Mira, en mi industria nosotros llevamos trabajando con modelos predictivos, con aprendizaje reforzado desde hace pues igual una década, ¿eh? Eso es distinto de los LLMs, pero hemos aprendido mucho y hoy hacemos las cosas mucho mejor. Ahora lo que viene, la siguiente oleada de innovación,
es, pues en los vehículos autónomos antes todo tenía que ser predictivo, tenías que mapear toda la ciudad, poner condiciones de si pasa esto, haces esto, y ahora, pues, hombre, mapeas un poco, pero le pones una capa por encima de aprendizaje, ¿no? De modelos similares a los LLMs. ¿Eso va a eliminar el trabajo de los conductores? Bueno, una parte de los conductores ya no conducirán porque habrá vehículos autónomos, pero probablemente esos vehículos requieran de mantenimiento, de algún tipo de trabajo, ¿no? Y luego, pues oye, seguirá habiendo un porcentaje de gente que quiera utilizar esos conductores o situaciones en las que haya que continuar conduciendo. Un ejemplo es los conductores en remoto. Hay veces que los vehículos autónomos pues requieren de intervención humana y hay gente sentado en una nave pues pilotando los vehículos autónomos igual que se pilotan drones. Entonces yo creo que hay una transición aquí y que en esa transición pues aparecerán nuevas necesidades como siempre ha habido y los humanos pues igual en lugar de trabajar 50, 60 o 40 horas a la semana pues trabajamos 30. O sea, hace 100 años pues no se libraba los sábados y los domingos y hay muchos países donde se sigue sin librar todos los fines de semana, ¿no? Creo que esto será una transición. Juan, vamos para preguntas rápidas, no tan rápidas. Ya para ir cerrando el podcast. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? El mejor consejo, yo creo, mira, dos. Te puedo dar dos consejos. Los dos de mi padre. Cuando era pequeño, pasaba mucho tiempo en un pequeño pueblo en las montañas donde son mi padre y mi madre. Era ir al colegio en Madrid, me recogían del colegio el viernes y hasta el lunes que me dejaban en el colegio estábamos en el pueblo. Y yo lo pasaba mal cuando iba del pueblo a Madrid y de Madrid al pueblo. Porque valoraba mucho lo que tenía en cada uno de los dos lados. Y lloraba, y mi padre me decía, mira, aprende a aprovechar lo que tienes en cada momento, porque este momento no se va a repetir. Ese fue un consejo que se me quedó grabado. Y otro que también, un poco indirectamente, yo creo que no tan planificado, que me enseñó mi padre, fue, hablando de propósito, pues en el pueblo me hacía mover arena, bueno, en las obras, trabajaba en obras, pues a mover montañas de arena de un sitio a otro. Y 2 días después, pues me decía, pues ahora hay que ponerlo en ese otro sitio, porque ese espacio lo tenemos que ocupar. Y yo me enfadaba mucho. No veía que tenía sentido lo de mover la arena, ¿no? Y en el pueblo, un verano, pues me puso a cavar alrededor de los chopos, que son unos árboles que crecen junto a los ríos, para hacer un hoyo y que almacenara el agua y creciera más rápido los árboles. Y mover arena con propósito me gustó. Entonces me quedé como aprendizaje que la misma labor, si tiene un propósito, me satisface y si no tiene propósito, lo detesto. Y en eso me ayudó a reflexionar cuando lo estaba pasando mal y decidir que tenía que hacer algo así. Yo sé que antes de empezar a grabar me dijiste que no tenías tiempo ni para leer, o no sé si fue grabando ya, pero igual te quiero preguntar, ¿cuál es un libro que te ha marcado? Así recientemente me gustó Morality de Jonathan Sachs, creo que era, es que recientemente, igual hace 3 años que he leído esto, que es creo recordar que era el jefe de los rabinos del Reino Unido. No sé si lo he dicho bien porque no entiendo mucho de la estructura de la religión, pero creo que ese era su cargo. Y leyendo el libro te hablaba de prácticas que la humanidad había codificado en los ritos religiosos y que a los humanos nos ayuda mucho a estar a gusto con nosotros mismos, ¿no? Y hablaba, por ejemplo, del dar gracias y cómo el dar gracias por reconocer que estás agradecido por algo, pero no todos los días, sino con una cierta frecuencia, que casualmente parece ser que una vez a la semana es bueno, pues que tiene un efecto muy positivo en nosotros, ¿no? Me parece un libro interesante. ¿Cuál es el principio que rige tu vida? Tengo que dedicar mucho esfuerzo a mantener el foco en que, a pesar de tener un propósito y tener el privilegio de trabajar en él,
hay personas que dependen exclusivamente de ti y tienes que dedicarle mucho tiempo a ellos, porque no tiene sentido perseguir un bien general si la gente que depende exclusivamente de ti no les ayudas no les das todo lo que necesitan, ¿no? En referencia a la familia. O sea, de nada sirve dedicarle 20 horas a tu trabajo para construir una ciudad mejor o lo que tú crees que es un mundo mejor, si luego la gente que tienes más cerca no puedes ayudarles en su camino diario, ¿no? ¿Cuál es tu definición de éxito? Esa la tengo preparada. Dedicarle tiempo a algo que crees que merece la pena, ¿no? Y creo que la más difícil, ahorita que te estabas quejando, esta es la más difícil. Si las personas pudieran quedarse solo con un aprendizaje de todo este episodio, ¿cuál sería? Cuando lo he pasado mal, es todo cuestión de hacer zoom out con suficiente amplitud, ¿no? Entonces, si ves los problemas desde suficientemente arriba, o sea, una galaxia de distancia, pues igual te ayuda a ver las cosas con perspectiva, ¿no? Que incluso cuando estés haciendo algo con toda tu intención, si te sale mal, pues tampoco pasa nada. Y lo que verdaderamente importa, pues son esas relaciones cercanas que dependen solo de ti. Juan, gracias. Fue un gran rato. Me caíste muy bien desde la llamada del principio, cumplió todas las expectativas de la conversación. Sé que a la gente le va a gustar, van a aprender infinito. De Instinto es tu casa. Esta es tu casa cuando quieras regresar a conversar. Nada, Gracias. muchas gracias por la invitación, ha sido un placer para mí también. Gracias, Juan. Dani, como siempre, ven para la foto.